Aquí empezamos. La candidatura de Cristian Zurita a la presidencia de la República en reemplazo de Fernando Villavicencio aún no está en firme. Las organizaciones políticas tienen 48 horas para impugnarla. El miércoles, el pleno del CNE deberá pronunciarse. Cristian Zurita es el candidato que el Movimiento Construye eligió para que reemplace a Fernando Villavicencio, asesinado el pasado 9 de agosto en la carrera a la presidencia de la República. Pero su candidatura aún no está en firme. Pensar la posibilidad de ser un precandidato nunca estuvo dentro de mis aspiraciones, nunca estuvo dentro de mis principios, pero ahora, bajo estas condiciones y estos momentos en los cuales pues no se puede perder el legado de un hombre que fue tan disruptivo, tan claro, tan líder, pues yo no podía dejar que todo lo que ha trabajado pueda perderse. El Consejo Nacional Electoral recibió su inscripción la tarde del domingo, pero antes de calificarlo se debe cumplir un procedimiento. Así lo explica la presidenta de ese organismo, Diana Tamaint. Si no hay objeciones, nosotros el día miércoles ya estaríamos tratando en la sesión de pleno la calificación de la candidatura. La impugnada tiene 48 horas adicionales para contestar la impugnación. Carlos Aguinaga, del colectivo Voces por la Democracia, dice que además hay que tomar en cuenta otros recursos. Una vez calificado, suponiendo el día miércoles, hay 3 días para plantear recurso contencioso electoral. Sería jueves, viernes y sábado. En caso de ganar, el Tribunal Contencioso Electoral deberá pronunciarse además sobre su no participación en el debate presidencial, que según el Código de la Democracia es obligatorio, pero Aguinaga sostiene se trata de un tema extraordinario. La autoridad electoral administrativa le dijo: usted no puede participar porque no está calificado. ¿Qué tenía que hacer? Postergarse el debate. ¿Acaso se caía el país por hacer el debate el miércoles o el jueves? No se caía el país. Ya han cambiado las fechas de primarias, de inscripción de candidaturas. ¿Qué es lo que pasa? No puede ser juzgado por un delito que no cometió. La foto y nombre de Fernando Villavicencio aparecerán en las papeletas, pero los miembros de las juntas receptoras del voto, así como los delegados de Construye que realicen control electoral, podrán informar a los ciudadanos quién es su reemplazo. Con 5 ejes temáticos sobre la mesa, el debate presidencial puso a prueba la capacidad de propuesta de los aspirantes a la presidencia de la República. En medio de un cuestionado formato establecido por el CNE, 7 de 8 candidatos lanzaron ofertas, aunque faltaron respuestas sobre cómo concretarlas. Ahora quisiera invitarles a hacer un momento de silencio en memoria del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Hubo el espacio vacío que le habría correspondido a Fernando Villavicencio y que tampoco pudo ocuparlo Cristian Zurita por no estar aún calificada su candidatura, aunque llegó. Sabemos que si fueron por Fernando Villavicencio, vienen por nosotros y no lo vamos a permitir. Tenemos que seguir esta campaña en los medios y en las condiciones que nos corresponde, con todas las limitaciones que significó esta candidatura. Pero así inició un debate en el que sobraron los ataques y faltó profundidad. La seguridad ocupó la primera parte y allí Jan Topic dijo que haría cambios en los sistemas de inteligencia. Integrar todas las fuentes de inteligencia para saber cómo se mueve el dinero sucio de los narcos y los corruptos. Cuando atente contra la vida de un ecuatoriano, sepa que va a ir un régimen de máxima seguridad de verdad para que cumpla la condena que se merece según el riesgo que representa, limitando, con todo el respeto a los ciudadanos extranjeros que la mayoría vienen a hacer el bien, limitando el ingreso de ciudadanos con pasado judicial. Que las mujeres somos las mejores administradoras, así que cuento con su voto. Luisa González buscó salirse del libreto y llamaron su atención. Que se ciñan a las preguntas. Entonces habló de las cárceles. Vamos a hacer esa nueva penitenciaría del litoral con seguridad y sacarla del centro urbano donde está en Guayaquil. Propuesta similar a la de Bolívar Armijos, un candidato al que le dominaron los nervios. Es que tanta discusión que tienen aquí ustedes, por favor. Primero hay que separar a los delincuentes, avesados, reincidentes. Todos, sin embargo, se refirieron al trabajo de la policía y sus necesidades. Otto Sonnenholzer prometió respaldo político y legal a la fuerza pública. Permitiendo que cuando un delincuente alce un arma en contra de un ciudadano, sepa que le van a dar el tiro que se merece. Daniel Noboa se inclinó por una oferta para mejorar el sistema de justicia. Vamos con el sistema de jurados a eliminar el crimen organizado y para casos de corrupción. Mientras que Yacu Pérez le apuesta a la mejora de la educación y salud. En paralelo, reducir los índices de inseguridad. Darle patrullaje permanente con Fuerzas Armadas y la policía, pero a la vez también devolverles el trabajo.
devolverles políticas sociales. En el segundo eje temático se habló de economía, aunque también se refirieron a la corrupción. Luisa González propuso retomar la construcción de la refinería del Pacífico y Yacu Pérez le respondió. Vamos a hacer esa refinería, ese proyecto petroquímico. No fue suficiente los 1.500 millones de dólares que se dispendiaron en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que hoy no queda ni la piedra con la que colocaron. Sin mayor contenido en cuanto a propuestas, los moderadores dieron paso al eje de política social y bienestar. La salud mental, violencia contra las mujeres y los niños fueron motivo de debate. Candidato Topic, la desnutrición infantil crónica no tiene nada que ver con seguridad. Lo que tiene que ver es con saneamiento público. Usted se equivoca. Y repito, no quiero ser irrespetuoso, pero estoy en una burbuja. No obstante, los incómodos candidatos volvían el intento de romper el formato planteado por el CNE. Sin debate, casi sin respuestas. Irnos de la pregunta, tiene que responder la pregunta que se le ha planteado. Le quedan 51 segundos. Adelante. Solo agradecía. Y es que lejos del discurso y aún más distantes de las respuestas, dieron rienda a ciertas ocurrencias rompiendo la formalidad. Repítame la pregunta, por favor. Le repito, tiene 15 segundos para hacer una contrapregunta. ¿Y usted cree solamente en pam, 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 pam? No creo en las reuniones y la palabrería. Y le invito al terreno, una cancha de vóley para jugar un ecuavóley. Y aún menos profundidad le dieron a los dos últimos ejes planteados, la democracia y participación ciudadana y la sostenibilidad, que tuvo como tema central la gestión de riesgos frente al evento del fenómeno del Niño y sus efectos. Debate que fue el escenario de campaña de 7 de 8 candidatos que navegaron entre la nostalgia y sus aspiraciones. Y este jueves finaliza la campaña electoral. El Consejo Nacional Electoral ha detallado otros eventos previos a los comicios que se realizarán este domingo. María Mercedes Pesantes está con nosotros con la información. Adelante, Meche. Gracias. Estamos en la cuenta regresiva para que los ciudadanos vayamos a las urnas este 20 de agosto para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. Es por eso que queremos darles a conocer qué eventos sucederán en estos días previos al proceso electoral. El jueves 17 de agosto finaliza la campaña electoral de los binomios presidenciales, asambleístas nacionales y provinciales. Este mismo día se llevará a cabo el sufragio de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. El viernes 18 de agosto se dará paso al sufragio en casa, día en el que también empieza el silencio electoral hasta el domingo 20 de agosto, que son ya las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, y los ecuatorianos asistiremos a las urnas para ejercer nuestro derecho al voto. Finalmente, en noviembre se haría la entrega de credenciales a presidente y vicepresidente. Un comité de seguridad y un gabinete económico-social se desarrollaron esta tarde en Carondelet. Los ministros de las distintas carteras llegaron para presentar sus resultados. Un intenso movimiento, así como resguardo policial, se registró la tarde de este lunes en el Palacio de Gobierno. Los primeros en llegar fueron los ministros del ramo de la seguridad para el comité que se desarrolla cada lunes con el presidente Lasso. El tema central, que se trató por más de 3 horas, fue la jornada electoral de este domingo 20 de agosto. Efectivamente se ha tratado el tema de los planes operativos de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional y del CIES respecto a las elecciones. Hemos presentado y sobre todo son cerca de 100.000 hombres y mujeres, policías y de Fuerzas Armadas que estaremos a lo largo y ancho del país garantizando la seguridad de las elecciones. Una vez que finalizó la mesa de seguridad, se instaló en cambio el gabinete económico-social. Los ministros de Salud, de la Producción, de Educación Superior, de Obras Públicas y otros debían entregar al presidente resultados en cada una de sus carteras. Que tiene que ver con las obras emergentes del país, con lo que se tiene que actuar, con las obras que se van a inaugurar, con una serie de obras que se están terminando. En su área, Ron destacó algunas obras que empezarán a entregarse esta semana. Mañana, martes 15, entregamos el Hospital de Pedernales al Ministerio de Salud Pública para que empiece su equipamiento. En vialidad estamos trabajando en muchos frentes. Estamos haciendo las pruebas de carga del puente Bailey Delta que va en Río Blanco. Estamos terminando de instalar los puentes Bailey en la zona de Reventador. Explicó además que está gestionando ya créditos para que el nuevo gobierno tenga las posibilidades de enfrentar el fenómeno del Niño.
Y sicarios estuvieron dentro del mitin del Fernando Villavicencio antes del crimen, revela Patricio Carrillo. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, asegura que se investigan posibles fallas en el protocolo de seguridad. Se necesita esa... Carrillo lleva consigo algunas preguntas, pero también varias respuestas. ¿Por qué Villavicencio salió por la puerta delantera y por qué él se quedó dentro del Coliseo el día del asesinato? Lo explica. Nuestra campaña era una campaña de cercanía. Ese día en el Coliseo, Fernando Villavicencio decidió salir, bajar de la tarima por el lado izquierdo y caminar con su escolta. Yo salí por el costado derecho de la tarima y dos compañeros policías en servicio pasivo me frenaron para conversar. Cuando ya empezó la balacera al exterior, uno de ellos me tomó de la mano y me evacuó hacia la parte posterior. Pero indiferente de las circunstancias, dice, los protocolos de seguridad fallaron y eso tiene que investigarse. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, asegura que ya lo están haciendo. Eso está sujeto a las investigaciones, recordando también que hubo también un enfrentamiento. Producto de eso es que hay policías heridos y hubo uno de los sicarios abatidos y también hay 6 detenidos. Carrillo también cuestiona el traslado del único detenido en la escena, el sicario que se desangró en una unidad de flagrancia en vez de ser llevado a una casa de salud, que es lo que el protocolo indica. Y revela que los sicarios lo siguieron muy de cerca y que el día del mitin estuvieron dentro, a pocos metros, entre los simpatizantes. Cuando revisamos los videos nosotros del mitin, los sicarios estaban al interior a 2 metros de cada uno de nosotros. Luego encontraron explosivos, granadas. Eso pudo haber sido una desgracia muchísimo mayor. Fallaron también los sistemas de inteligencia, acota Carrillo. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo mimetizaron las armas, fusiles para llegar a tanta cercanía a un candidato VIP? Al momento, Fiscalía trabaja en la investigación de este caso. Los celulares de los 6 detenidos que han preferido no colaborar con las investigaciones aún no han sido explotados para saber quién o quiénes dieron la orden de acabar con la vida de Fernando Villavicencio. Las armas utilizadas en el asesinato de Fernando Villavicencio se utilizaron también en otros crímenes que fueron cometidos en provincias como Guayas, Manabí o Santo Domingo. Así lo dio a conocer el ministro del Interior, quien se refirió además a la reunión entre autoridades nacionales con el FBI. Acompañados de un fuerte contingente de seguridad, llegaron esta mañana al edificio de la Fiscalía General del Estado los agentes del FBI que colaborarán en la investigación del crimen de Fernando Villavicencio. Perdón, gracias. Ahora viene el siguiente paso, un paso que es fundamental también para todos. ¿Quién está atrás de esto? A eso es donde debemos llegar y donde haremos esfuerzo común, tanto la policía, la fiscalía y obviamente el FBI. En la reunión estuvo presente también la esposa de Villavicencio, que salió en medio de un fuerte resguardo policial. La investigación de este crimen que ha conmocionado al país se efectúa a través de varias vías. La policía, por ejemplo, continúa levantando información sobre los objetos decomisados, como las armas de fuego, que fueron utilizadas para asesinar a Villavicencio. Y se han determinado inclusive que estas armas han sido utilizadas en otros hechos violentos de homicidios intencionales, tanto en la ciudad de Quito, en Machala, en Guayaquil y en otros, parece que en Santo Domingo. Manifestó que estos 6 ciudadanos colombianos más el 7º que falleció en flagrancia ingresaron hace menos de un año al país de forma irregular, con el propósito de sumarse a varias organizaciones delictivas. Aquí en el país también lo tienen, porque 2 de ellos fueron detenidos con anterioridad, tanto por robo de vehículos como por porte de armas. Se les dio medidas sustitutivas, por lo tanto, la policía ha hecho su trabajo. Los sospechosos que ya fueron detenidos en el país hace menos de un año tienen varios procesos judiciales en Colombia por microtráfico, porte de armas e intentos de asesinato. Seguimos con más noticias. Los seguros de Petroecuador están en juego y el interés por frenar la licitación y concurso previstos para este mes estaría por hacer circular varios millones de dólares entre funcionarios estatales y contratistas. El audio de una conversación entre supuestos interesados destapa un aparente pacto para beneficio particular. El tiempo corre en contra para la licitación de los seguros de todo riesgo petrolero y responsabilidad civil que está a las puertas de concretarse o, quién sabe, caerse.
La póliza vigente desde agosto del 2021 está a cargo del consorcio entre Hispana y Latina de Seguros, y esto nos lleva a revisar los términos en los que se dio una inusual cita de negocios. Querido doctor, ¿cómo le va? Muy bien. Hermano, pidamos el café de una para... Es la conversación entre los abogados Paul Aus, Pablo Arosemena Mármol y los funcionarios David Aus de Semplades y con contactos en EMCO, además de Alejandro Egas del Ministerio de Gobierno. La cita fue grabada por uno de ellos, que es quien menos participa de la conversación de negocios e incluso parece que sabía de las oscuras intenciones de esta junta. No des nombres y por dónde es. El primero es quien asegura haber tenido acercamientos con el gerente de Petroecuador, quien ha confirmado que las presiones en torno a esta negociación vienen de las contratistas. En ningún caso vienen las presiones por el lado de autoridades, sino más bien de los contratistas. No obstante, el abogado que los convoca toma las riendas de la conversación y va al grano, hablando de honorarios, ofertas y de seguir en el camino. Le pregunta al supuesto emisario de una contratista. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el honorario para eso? Y eso es lo que yo tengo que preguntarte a ti, independientemente de este equipo. Pero ahí es donde se me dirá, ven, sí, por esto nos jugamos. En medio del análisis, el supuesto emisario de la aseguradora revela que la situación de Petroecuador no es de las mejores, mostrando así que la póliza de la estatal no es el negocio que era antes. El problema de Petroecuador es que es una bomba de tiempo, ya, para los reasegurados. Pero fue cerca de una hora de conversación y entre los asistentes había que definir no solo el camino, sino el supuesto beneficio. Entonces el abogado que toma la iniciativa en este encuentro va cerrando el diálogo y habla de dólares. Si tú dices ese es el total, 4. ¿Cuánto es lo que le destinarías a esta gestión que además sería, como te digo, de 6 en adelante? Estamos alrededor de 2 millones de dólares por año. Interviene allí el supuesto emisario de la empresa interesada en mantener la jugosa póliza a través de una prórroga. Se intuye que debe haber. Quisiera solamente pararlo a través del CERCO, porque yo sé que eso podríamos hacer. ¿Qué es lo que yo quiero? Que me pidan una extensión. No, eso vamos. Es que ese es el objetivo. Que se caiga el proceso, que me pidan una extensión. Y entran en juego las matemáticas simples. Sumar millones, contar beneficiarios y dividir el monto. Buscar un resultado. A ver, si son 6 meses en la mitad. A ver, si son 2 por año. Tú podrías destinarle al cumplimiento de esa primera parte. Y así se cierra una plática de negocios que dejan dudas y en las que uno de los contertulios activó la grabadora seguramente para salvar su responsabilidad. Tras la primera publicación de estos audios en Teleamazonas, desde el Ministerio de Gobierno se anuncia que el funcionario involucrado ha sido separado del cargo. Hay un funcionario señalado ahí el día sábado, fue absolutamente removido de forma inmediata del Ministerio de Gobierno. No es funcionario ya. Se sabe que el registro de esta cita es del 2 de agosto pasado, a un mes de que o se conozca la nueva contratación de seguros petroleros o se concreten las pretensiones de esta mesa. Y luego de que Teleamazonas presentara esta denuncia, el gobierno ha resuelto pedir que Fiscalía intervenga en las investigaciones tras confirmar la remoción del funcionario del Ministerio de Gobierno involucrado en estas conversaciones. La Secretaría de Comunicación informó que darán toda la colaboración necesaria y que el proceso de licitación de los seguros para Petroecuador continuará su curso normal. Tras la decisión de la justicia brasileña de anular parte de las pruebas presentadas dentro del caso Odebrecht, Fiscalía defiende la sentencia en Ecuador y asegura que se logró en base a abundantes elementos. Con esta providencia, sentenciados por el delito de asociación ilícita buscan poner en tela de duda el proceso conocido como caso Odebrecht, causa con la que se sentenció a 6 años de prisión al exvicepresidente Jorge Glass y 4 personas más como autores del delito y a 3 más como cómplices. En el documento del juez de Brasil, Dias Toffoli, se informa que se anuló parte de las pruebas dentro del caso Odebrecht, específicamente de 2 servidores que fueron usados para la realización de los pagos de sobornos a funcionarios de varios gobiernos. Toffoli manifestó que dichas pruebas están contaminadas. Para el abogado penalista Pablo Encalada, esta es una decisión que sorprende por su direccionamiento. A mí me parece cierto, una justicia cómplice quizás, porque el juez de manera muy complaciente con Jorge Glass le dice sí, emite una decisión para que usted se beneficie de los efectos de esta sentencia.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado resaltó que la sentencia del caso Odebrecht fue emitida por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia y ratificada en apelación y casación, con base a abundante prueba presentada por la institución. El proceso pasó por 9 magistrados en total. Señaló que esto es un claro intento de desviar la atención. Pero el Ecuador es un país soberano. Lo que decide un juez en Brasil no tiene por qué de ninguna manera ser vigente para el sistema judicial ecuatoriano. Aunque la defensa del expresidente Jorge Glass podría presentar un recurso extraordinario de revisión, coinciden en que sería un esfuerzo en vano. El tema es, ¿esa prueba es la prueba fundamental para la condena en el Ecuador? La respuesta es no, ¿no es cierto? Creo que hay evidencia pública de que habían otros elementos con los cuales se tomó esta decisión. Así que si lo hacen, yo no creo que tengan mucha posibilidad de ganarlo. Ese proceso se llevó a base de un acuerdo de cooperación entre la empresa Odebrecht y la Fiscalía ecuatoriana y la Procuraduría brasileña, además del Departamento de Justicia estadounidense. Hubo pruebas incluso que también se desarrollaron dentro del país. Durante la causa penal que se llevó adelante en el país, la Fiscalía logró probar que los sentenciados se asociaron ilícitamente para obtener un beneficio económico en 5 proyectos estratégicos: Poliducto Pascuales Cuenca, Trasvase Daule Vinces, Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, Refinería del Pacífico y Acueducto La Esperanza. Documentos de Estados Unidos revelaron que entre 2007 y 2016, Odebrecht pagó 33,5 millones a manera de sobornos. En corto, debate presidencial y el gran ganador, los memes, que están buenísimos, no se lo pierda. El 20 de agosto, Ecuador a las urnas. Toda la información al instante, desde todos los rincones del país, los resultados y el análisis por Teleamazonas. El sábado 19 de agosto, emisiones a la 1 de la tarde y 8 de la noche. Y el domingo a las 7 de la mañana, 1 de la tarde y a partir de las 4:30 de la tarde. Opción 2023. Las elecciones. Más noticias en 24 horas. Gracias por estar junto a nosotros. Desde este lunes hasta el viernes 18 de agosto, el Registro Civil amplía su horario de atención para emitir cédulas. Esto ante la afluencia de personas previo a las elecciones de este domingo. En la siguiente nota les contamos que agencias contarán con este servicio. A días de las elecciones, varios son los ciudadanos que se han acercado a las oficinas del Registro Civil en el país para obtener o renovar su documento de identificación. Perdí la cédula y vine a sacar para las elecciones. Solo renovar porque ya estaba caducada desde el otro año. De ley para las votaciones, todo con normalidad. Y es que este mes de agosto, un mes electoral, la concurrencia de usuarios al Registro Civil, según afirman, ha aumentado. Por lo general, en una jornada diaria, la zona 9 produce más de 2.100 cédulas diarias. Sin embargo, en el mes de agosto, dado este proceso electoral adelantado, pues estamos produciendo más de 4.800 cédulas diarias. Sin embargo, según el Código de la Democracia, en su artículo 12, los ciudadanos pueden acercarse a sufragar sin importar la fecha de vencimiento de su pasaporte o cédula de identidad, pues este documento solamente lo utilizan para verificar la identidad del votante. Desde este lunes, el Registro Civil extenderá el horario de atención en el servicio de cedulación en 17 agencias a nivel nacional. En Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Ibarra, Ambato, Riobamba, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Machala, Azuay y Loja. Este servicio es únicamente para aquellas personas mayores de 16 años que necesitan su documento para sufragar. Mientras tanto, las otras agencias continuarán laborando en su horario normal, de 8 de la mañana a 17 horas. Por ello, las autoridades recuerdan a la ciudadanía los pasos a seguir para cedularse. A ingresar a www.registrocivil.gov.es, agendar su cita y posterior a acercarse a recibir el servicio. Y alertan que las personas con discapacidad no deben pagar ningún valor por la cedulación y que las mujeres embarazadas y personas de la tercera edad pueden acercarse sin cita a obtener su documento de identificación. En otro tema, Adolfo Macías, alias Fito, cumplía su condena en medio de lujos y actividades de entretenimiento al interior de la regional de Guayaquil. Tras un operativo con más de 4.000 policías y militares, el cabecilla de la banda criminal Los Choneros fue trasladado este fin de semana a la cárcel de máxima seguridad.
Era un espacio adecuado para no pasar necesidades. La celda de alias Fito tenía todo lo que el dinero puede comprar al interior de un recinto penitenciario. La celda de 2 metros fue ampliada y remodelada y pasó a ser un espacio con separación de ambientes. El techo fue decorado y las paredes pintadas con colores fuertes. La habitación por un lado, el baño con conexión para ducha eléctrica por el otro y una pequeña sala con espacio para la televisión, el aire acondicionado y un refrigerador. Las luces y el closet estaban empotrados. Fuera de la celda de Fito, las actividades recreativas. Las autoridades encontraron más de 12 gallos de pelea, una gallera completa que tenía el espacio para la pelea de los animales y con su separación respectiva de las gradas para los espectadores. Asimismo, había barandas y luces para las peleas nocturnas. Metros más adelante, un estanque improvisado con al menos un centenar de patos. El hallazgo se dio durante el traslado de Adolfo Macías, alias Fito, a la cárcel de máxima seguridad, conocida también como La Roca. No es la primera vez que alias Fito llega a este recinto penitenciario. En 2013 fue trasladado a La Roca, pero se fugó junto a otros 16 presos y estuvo 10 meses huido. Adolfo Macías es el 4º huésped de la cárcel de máxima seguridad y según el gobierno, ahora sí está completamente incomunicado. Alias Fito tiene 14 procesos judiciales por delitos como asesinato, robo, delincuencia organizada y tenencia de armas, que suman 34 años de prisión, de los cuales lleva 12 recluido. De ahí que su defensa busca beneficiarlo con la prelibertad y terminar de cumplir su condena fuera de la cárcel.